23 de abril del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañará Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y analista económico. Vamos a hablar sobre los impuestos solidarios temporales de este proyecto urgente humanitario que son rechazados por la iliquidez de trabajadores, de empresas, así como por el sabor amargo de los impuestos solidarios por el terremoto en Manabí y Esmeraldas. ¿Cómo obtener recursos para el bono solidario destinado a los más pobres y para el apoyo de pequeñas empresas? Lo vamos a conversar. También hoy estará con nosotros Ángel Polibio Córdoba, el presidente de Sedatos. ¿Qué sienten, qué piensan los ecuatorianos tras un mes de aislamiento social? ¿Cómo esta catástrofe sanitaria del coronavirus ha cambiado la forma de vida de los ecuatorianos? ¿Cómo aprueban además la gestión del gobierno para enfrentar la emergencia? Una encuesta reveladora. El representante, el impacto económico que hemos visto ya social y para Latinoamérica por la propagación de la pandemia en este año será el peor de toda su historia. Por lo menos así lo está proyectando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en un nuevo informe que dimensiona los efectos del coronavirus en la región. El organismo prevé que más de 37 millones de latinoamericanos pierdan sus empleos. No tienen miedo al contagio. Su mayor angustia es el hambre por falta de dinero para llevar el pan a sus hogares. Son carpinteros, plomeros, albañiles, quienes todos los días se concentran en esta zona de Chillogallo en el sur de Quito en busca de un empleo. La necesidad es tan grande que este cómico ahora vende mascarillas. Soy cómico, sí, vivo diario de $10. ¿Cómo me va a alcanzar? Tengo 3 hijos. ¿Qué hago? ¿Para qué? Por lo menos para que me digan: oye, papito, gracias por un pan. Aquí hay un sinnúmero de historias que contar. Enfrentan realidades distintas en sus hogares, pero con algo en común. Forman parte de las más de 4.950.000 personas que no cuentan con un empleo adecuado o formal, según cifras hasta diciembre pasado del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. El pueblo en general, que vea que el más pobre está en la calle trabajando, buscando su medio para subsistir, para llegar un plato de comida a la casa. La difícil situación económica del Ecuador se replicará en la región. La propagación de la pandemia ha evidenciado fragilidad financiera y social, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El documento señala que el impacto en este año será el peor de toda su historia. Este organismo prevé un decrecimiento económico en Latinoamérica de 5.3%. ¿Pero qué significa esta cifra? Según la CEPAL, pasarían al desempleo 37.7 millones de personas más en este año. Del último boletín del Banco Central arrojó que existen 22.000 millones de dólares de depósitos privados en el exterior. El gobierno debe crear los mecanismos de compensación y de incentivo a fin de atraer 6.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones deben destinarse a los grupos vulnerables y 3.000 millones a las empresas en forma de ayuda. Con esto podemos dar una solución radical a la emergencia. Además, el análisis de este organismo proyecta que 29 millones más de latinoamericanos formarían parte del grupo de pobreza. A corto plazo, recomienda la CEPAL que los países de la región deben inyectar liquidez en sus economías para mitigar el impacto en el bolsillo de sus habitantes y que en una etapa posterior a la pandemia, la región tiene que avanzar hacia una mayor integración productiva, comercial y tecnológica. El objetivo: fortalecer los empleos y el bienestar de sus habitantes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Augusto de la Torre fue expresidente del Banco Central del Ecuador en el año 93 por 3 años y ex jefe de América Latina para el Banco Mundial durante 9 años, hasta el 2006. Él cree que hay 3 fases por las que tiene que pasar el Ecuador ahora mismo: la de resistencia, otra que implique cambiar el régimen jurídico, es decir, las leyes laborales, y otra, cambiar las reglas del juego de la economía. Vamos por la primera. Augusto de la Torre, bienvenido. Gracias por acompañarnos desde Washington. Un gusto estar aquí, Stephanie.
A las órdenes. Buenos días. Para resistir esa primera fase, aun cuando las ventas han caído en un 50, en un 60%, aun cuando no estamos produciendo con empresas paralizadas en un 70%, ¿usted sí está de acuerdo con impuestos a trabajadores y empresas? La palabra impuestos no me parece que es la correcta para este tipo de emergencia. Es un tema humanitario mediante el cual el ecuatoriano que más puede está, digamos, en la obligación moral de ayudar al ecuatoriano que más necesita. Mientras nos llegan los recursos del exterior, necesitamos ayudarnos. Esto creo que hay que pensar como una contribución solidaria del que más puede al que más necesita. El impuesto a las empresas con utilidades de más de $1 millón, en teoría digo porque es una contribución, pero termina significando un impuesto, por lo menos como lo están viendo muchos de los trabajadores o las empresas. En teoría, decía, es para apoyar a las pymes, que son las que están generando a su vez plazas de trabajo. Pero este apoyo no debería hacerse también con líneas de crédito preferenciales del sistema financiero privado, asumiendo el Estado quizás el diferencial en las tasas preferenciales. ¿Había otras alternativas? Sin duda, sin duda. El apoyo al empleo para evitar la destrucción generalizada del empleo, el apoyo a las unidades productivas, para evitar que haya una quiebra inmensa del tejido productivo, venir por vainos. Y uno de ellos tiene que ser a través de apoyos crediticios. De manera que una parte importante, quizás la mayor parte de los dólares que van a llegar en las siguientes semanas del Fondo Monetario, de China, del Banco Mundial, el gobierno tiene que dedicarlo a las prioridades, esto es, a la asistencia médica, al salvar vidas, a alimentar a los ecuatorianos y a otorgar apoyos crediticios y de liquidez a las empresas que se mantengan en la hibernación y que estén dispuestas después a arreglar su situación por vía de acuerdos entre partes. Esto es absolutamente necesario, pero aquí me gustaría mencionarle un problema muy importante, Stephanie. La brecha en el sector fiscal se está abriendo por causa de la caída del precio del petróleo. Entonces, si la plata que viene de afuera se utiliza para cubrir la brecha fiscal, no vamos a tener dólares para apoyarle al empleo, a las empresas y al ecuatoriano. Entonces, en la medida en que esperamos a que llegue la plata de afuera, el gobierno no va a tener otro remedio, y me cuesta mucho decir esto, no va a tener otro remedio que hacer una reducción muy importante en la nómina. Porque de lo contrario, la nómina del sector público se va a comer los escasos dólares que nos van a llegar y que deberían estar destinados a las prioridades de salud y a las prioridades del empleo y económico. Ahora, eso entra ya en la segunda fase que usted también describe, que es cambiar el régimen jurídico también, pero ahí con dos problemas. Por un lado, los trabajadores que ya han anticipado que no quieren perder su trabajo, pero tampoco quieren perder los derechos adquiridos. ¿Dónde hay espacio para esta temida flexibilización? Porque el presidente dice que los servidores públicos ya no podrán seguir ganando lo mismo, pero luego el viceministro del Trabajo les dice que no les pueden rebajar legalmente el sueldo. El gobierno necesita ordenarse y tener un discurso, digamos, coherente. Pero la realidad se impone. ¿Cuál es la realidad del Ecuador? Los dólares que tenemos son contados y no podemos imprimirlos. El Ecuador está dolarizado y por tanto no puede imprimir dólares. Todas las propuestas que he escuchado de gente que piensa que se puede imprimir dólares del aire son propuestas que en el fondo lo que sugieren es salirse de la dolarización, lo cual sería una locura. Entonces, estamos dolarizados, no podemos imprimir dólares. Tenemos una cantidad de dólares limitada, no nos alcanza para todo. Tenemos que dedicar que esos dólares tenemos que dedicarlos a las prioridades, la de salud, la de los alimentos, la de la tejido productivo. La única manera como nos pueden alcanzar esos dólares para poder salir de esta crisis es reduciendo las necesidades del gasto corriente en el sector público. Entonces vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público, yo me imagino del orden del 50%. En el sector privado tampoco nos alcanzan todos los dólares, entonces tenemos que hacerles alcanzar. Vamos a tener que hacer reducciones de costos muy grandes en el sector privado a través de acuerdos cooperativos entre las partes.
Para que eso sea posible, el gobierno tiene que considerar desde ya, y esa es mi recomendación a los ecuatorianos para que lo tomen en cuenta, el salario mínimo en el Ecuador tiene que equipararse al salario mínimo de Colombia o del Perú. La economía no nos da. Entonces tenemos que rápidamente generar una equiparación del salario mínimo en el Ecuador al de Colombia y al del Perú para que nos alcancen los dólares que tenemos, los pocos que tenemos. Y en el proceso seguir golpeando las puertas del exterior para conseguir más dólares. Ahora, en otros países estamos viendo cómo el gobierno está entrando, en otros países a asumir deudas para las empresas para evitar quiebras, a dar a los trabajadores, a usar la seguridad social, están sacando sus reservas hasta Perú, Colombia, vecinos países. Nosotros no tenemos nada. Lo que prueba es que el Estado en este país nunca resulta el salvador, sino los mismos trabajadores del sector privado, las empresas que están poniendo el hombro. Es decir, ¿esto qué nos dice hacia dónde debería estar caminando el modelo de la economía ecuatoriana? El modelo de la economía ecuatoriana tiene que aceptar tiene que hacer cosas compatibles con la dolarización, porque el país ya decidió que el dólar es la moneda que quiere usar porque nos da estabilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es compatible con la dolarización. Y en dolarización la cantidad de dólares depende de lo que viene de afuera, ya sea porque exportemos o ya sea porque nos entreguen desembolsos de deuda externa. Entonces, esa es nuestra realidad. Tenemos que usar los de deuda externa para oxigenar la economía, sostener el empleo, sostener a los ecuatorianos, etc. Entonces, eso quiere decir que el Estado no puede comerse todos los dólares que vienen de afuera. Por eso es que el Estado tiene que empezar dando ejemplo, reduciendo la nómina. Pero aún así, la situación de pobreza en el Ecuador es tan grande que tampoco nos van a alcanzar los dólares para repartir a través del crédito a las empresas. El gobierno tiene que endeudarse afuera para poder generar crédito para la economía. Eso no hay duda. Pero tiene que ahorrar esos dólares para hacer esto. Y en la economía privada van a tener que hacerse ajustes enormes, sacrificios muy grandes. Por eso yo digo, partamos de una reducción del salario mínimo para que sea parecido al que existe en Perú o en Colombia. ¿Cuáles son los costos de esos sacrificios como los que está planteando? Es decir, nada de esto va a solucionar un problema grave. Si los países van a decrecer un 6%, nosotros probablemente un poco más. Si conseguimos financiamiento por los 1.000 que han anunciado, otros 1.000, 500, sí, suma. Pero si el impacto será de 7.000 o 10.000 millones de dólares, que eso está por verse a lo largo de este año, ¿qué otras opciones le queda a la economía ecuatoriana? Usted dice entonces, hay que reducir el salario básico, probablemente desde el Estado vamos a tener que ver una reducción en un 50% de esa nómina, pero ¿qué pasa con el costo de ese sacrificio y luego cómo se traduce eso en la economía cuando hablamos nuevamente de iliquidez y nuevamente de falta de empleo o más desempleo aún? No podemos dar el costo. Lo que tenemos es que amortiguar el costo, hacer lo posible para amortiguar el costo. Entonces, una manera de amortiguar el costo es evitar el sálvese quien pueda. En este tipo de crisis, la tendencia natural del ser humano es yo me salvo a mí mismo y me olvido de la sociedad. La tarea de la política pública, del gobierno, que no tiene recursos para salvar a la economía, es primero dar ejemplo, hacer los ajustes que tiene que hacer a su interior. Y segundo, coordinarle a la sociedad, hacer que la sociedad actúe de manera cooperativa, evitar el sálvese quien pueda. ¿Cómo hace el gobierno eso? Dando normas generales. Primero, creo que tiene que hacer una reducción del salario mínimo. Segundo, tiene que generar un espacio para que las empresas puedan resolver sus problemas mediante acuerdos con sus empleados, con sus acreedores, con sus proveedores de manera cooperativa, y tiene que dar ciertas reglas para que haya equidad en esos acuerdos. Y tercero, tiene que conseguir dinero de afuera en las mayores cantidades posibles y canalizarlo hacia el sector privado, hacia los empleados, hacia los hogares, hacia las empresas, hacia el tejido productivo. Ese es el juego, no hay misterio, no hay misterio. Desde su experiencia en esa última parte a la que se refiere, ¿no cree que el Estado se ha mostrado lento en utilizar los instrumentos que tiene a su alcance? La Reserva Federal
el Banco Central de Estados Unidos ha abierto líneas de crédito para Colombia, para México, para Brasil. No hablemos de Australia, Nueva Zelanda, Singapur, ok, porque no nos podemos comparar con ellos. Pero hace poco el presidente Trump personalmente le ofreció todo su apoyo al presidente Moreno. Somos uno de los países más afectados con la caída del petróleo, con las exportaciones, del virus. La moneda del Ecuador es el dólar. Entonces, es utópico pensar en pedir un apoyo de 10.000 millones de dólares a Estados Unidos. Y digo porque los impuestos solo van a rendir 800 millones. Es correcto. Pedir más ayuda al exterior. Yo estoy seguro que en el mundo se van a ir formando capacidades para transferir recursos a los países emergentes. Vamos a necesitar una especie de plan Marshall de emergencia a nivel global. Pero esto va a tomar tiempo para armarse, primer punto. Segundo punto, el Ecuador es visto en la comunidad internacional como un país de ingreso medio. Entonces no está primero en línea. La comunidad internacional, en la medida en que vaya armando estas capacidades de transferir recursos a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, que se demora, porque la comunidad internacional también es lenta, va a empezar prefiriendo a los países más pobres. Entonces el Ecuador tiene una tarea complicadísima, que es hacer un caso especial de que es un país de enorme vulnerabilidad. Ahora, el gobierno ha hecho cosas magníficas y hay que reconocerle. Ha conseguido que el Fondo Monetario acelere sus desembolsos. Está tramitando un aumento del desembolso del Fondo Monetario que ojalá sea de 1.000 millones de dólares en vez de 600. Segundo, ha conseguido que China, a través de sus bancos de desarrollo, le preste al país 2.000 millones de dólares. Tercero, ha conseguido que el Banco Mundial le apruebe rápidamente un préstamo de 500 y está tramitando con el BID y con la CAF préstamos de igual magnitud para mayo. O sea, el gobierno está haciendo lo que puede. Por otra parte, ya suspendió el pago de deudas a través de un acuerdo, digamos, concertado con los tenedores de bonos, y eso quiere decir que se va a ahorrar a nivel anual más o menos 1.400 millones de dólares que no vamos a pagar en servicio de deuda. El gobierno debe seguir haciendo más, ahora, debe movilizar a los ecuatorianos de estos esfuerzos, el problema de fondo persiste sobre la situación económica y muchas veces hay un escudo a propósito de cómo recibimos el país, las condiciones en que recibimos el país. Ahora, más allá de que nos dejaron endeudados y se robaron otro tanto, hablemos también de lo que puede hacer el Ejecutivo ahora en las condiciones actuales, sin necesidad de disolver la Asamblea, reducir los gastos y el tamaño del Estado, a lo que usted se ha referido, canalizar las líneas de crédito de organismos multilaterales, reestructurar mejor la deuda con China y con los tenedores de bonos, bajar o subir los aranceles aduaneros, focalizar ya los subsidios, revisar los contratos petroleros. Esto no le daba espacio suficiente al gobierno para que durante 3 años pueda haberse fortalecido en algo el fisco, porque es lo que hoy más nos está golpeando. Mire, el desastre de vulnerabilidad que dejó el gobierno de Correa será algo que la historia le atribuirá, y con razón, porque el manejo de la bonanza petrolera fue de una irresponsabilidad enorme. Yo tengo un paper escrito y publicado sobre ese tema. Ahí están todos los detalles de la gestión macroeconómica de Correa, que fue un desastre. Eso es pasado. La historia se encargará de juzgar y de analizar. Ahora estamos donde estamos. Entonces, tenemos que entender dónde estamos. Y tenemos que entender que el gobierno trató de enrumbar la economía, no logró hacerla toda, pero tampoco lo pudo porque los ecuatorianos se oponen. Los ecuatorianos somos muy difíciles. Mire usted, en octubre se trató de disolver este subsidio absolutamente descabellado al precio de los combustibles. Y el país se le echó encima al gobierno. La Asamblea se le echó encima al gobierno. Entonces, cuando le culpemos al gobierno, culpémonos a nosotros mismos, porque somos incapaces de reconocer lo que necesitamos hacer para salir. Ahora que estamos al borde del precipicio, es nuestro momento para vernos cara a cara, el ecuatoriano al ecuatoriano, entender dónde estamos, ayudarnos del uno al otro, ayudarnos para que los ayuden de afuera y entender que nada va a ser fácil, que el costo mayor hay que evitarlo, pero no vamos a evitar costos, y que hay que amortiguar los costos mediante, inicialmente, ayuda solidaria. En segunda instancia, acuerdo entre las partes. Y en tercera instancia, cambiar las reglas de juego. Todo eso es una tarea enorme. Y el país o se convierte en el país de la minga o en el país del palo encebado, en donde todos nos divertimos porque nadie puede subir para arriba. Si ese es el país que nos sale,
preparémonos para la gran crisis. Si por otro lado nos sale nuestro saber ancestral de que la minga nos salva, pues nos convertimos en el país de la minga. Y el país de la minga es el país que tiene que hacer estos sacrificios. Un gobierno que se reduce los sueldos del 50%, un salario mínimo que se equipara al de Colombia y una voluntad cooperativa de las partes de salvar empleos, de salvar empresas. Y esa es la propuesta, la opinión de Augusto de la Torre acompañándonos hoy desde Washington. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Hablábamos de la muerte cruzada, que es propia de regímenes parlamentarios europeos, con gobiernos no elegidos por el pueblo, sino por mayorías parlamentarias. Pero aquí la Constitución de Montecristi lo incluyó. Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Steffi. Buen día. Buenos días a todos. La práctica de disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas siempre es por falta de mayoría parlamentaria. En el Ecuador, siendo un régimen presidencial, lo permite la Constitución para desbloquear una situación de ingobernabilidad. Si bien es verdad que el Ejecutivo, sin aprobación de la Asamblea, puede bajar o subir tasas y aranceles aduaneros, reducir el presupuesto, focalizar subsidios a combustibles, revisar contratos de producción y exportaciones petroleras o reestructurar la deuda, sin embargo no puede crear más impuestos, que ahora son más impopulares que nunca porque el contribuyente se considera asaltado. En definitiva, la muerte cruzada permitiría al Ejecutivo gobernar excepcionalmente con poder de legislar en una situación excepcional que no admite demoras por cálculos electorales. Pero también da para pensar que esta es la forma en que la oposición, para llegar limpia a las elecciones, le permite al Ejecutivo, negándolo públicamente, gobernar como dictadura temporal hasta que se realicen elecciones. Pero por los antecedentes de asambleístas aferrados al puesto, no habrá muerte cruzada, sino un bodrio de proyectos lleno de parches. En todo caso, ser o no ser es el dilema actual. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Ángel Polibio Córdoba, el presidente de SEDATOS, lo que piensan, lo que sienten los ecuatorianos frente a la catástrofe sanitaria del coronavirus. Regresamos con eso, no se vayan. A un mes de declarado el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus, 1.386 hogares fueron entrevistados telefónicamente por SEDATOS por distintos sectores en 8 ciudades. Ángel Polibio Córdoba nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Stephanie. Un saludo a todo el país. Buenos días. A través de tan prestigioso programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se siente la gente por esta especie de arresto domiciliario que está viviendo? Bueno, en las diferentes consultas que hemos hecho con este sistema tan bueno que es el sistema telefónico computarizado, que nos atiende bastante bien, se siente realmente preocupada, se siente aburrida, se siente temerosa, incierta. Y así nos contesta un 79% de la población. Dice que sí, realiza trabajo, se está ocupado, entretenido, tranquilo, pues nos dice un 21% de la población. Esto es pues entonces una forma como el día a día se está dando en la población en general. Esta paralización forzada del trabajo y el aislamiento en casa, ¿a qué lo ha dedicado la mayoría hasta ahora de lo que han podido obtener en datos? Bien, le preguntamos esto a la población. Y bueno, ¿qué hace entonces usted? ¿Se ha dedicado a trabajar? ¿Se ha dedicado a estudiar, a arreglar su vivienda? Y vemos de que, pues, dice que no ha podido trabajar ni estudiar. 28%. Que ha atendido a su casa, que ha arreglado sus diferentes espacios, que realmente son, la gran mayoría son espacios muy pequeños,
Ha trabajado en casa un 24%, ha estudiado un 10% y tenido que también trabajar afuera el 9% de los que componen el hogar. Entonces esto se ve de que la población realmente tiene que hacer lo posible para superar una situación real. La mayoría entonces no ha podido ni trabajar ni estudiar porque han tenido también que atender hijos en casa o en varios casos incluso el deterioro de la salud de sus familiares. Exactamente. Concretamente le preguntamos, ¿y ustedes entonces han trabajado y han estudiado? Nos dice, bueno, sí, hemos trabajado. Un 26%, la cuarta parte de la población en sus casas ha estudiado. Un 9%, porque los chicos realmente se dedican desde muy temprano a atender clases en forma virtual. Lo mismo los jóvenes. Han estudiado y trabajado un 5%, con lo cual decimos pues un 40% de la población que está actualmente en sus casas ha trabajado y estudiado, pero no ha podido trabajar ni ha podido estudiar un 60%. Bueno, y esa es la población que se siente un poco más preocupada. De ahí la frustración de la gran mayoría, es decir, que sienten que están perdiendo un poco el tiempo. Ahora, en su estudio usted destacaba que Ecuador tiene 4.5 millones de hogares, 3 millones de hogares viven en condiciones precarias. Usted mencionaba 2 cuartos estrechos, 20 metros cuadrados que albergan a 5 personas o más. ¿Qué preocupaciones ha venido a la mente de los ecuatorianos, sobre todo viviendo en esas condiciones? Esta es una realidad, y es una realidad que desgraciadamente no se había visto desde antes, porque no se pensó nunca que iba a venir una pandemia como la que estamos viviendo ahora. No se pensó de que 4.5 millones de hogares, de los cuales 3 millones de personas, que son 13 millones de personas en total, porque son 3 millones de hogares, que da 13 millones de personas, 73% del total, viven en condiciones precarias, Stephanie. Viven en una situación tal de que entonces no les alcanza lo suficiente para poder vivir. De ahí que por esa razón ellos tienen un gran temor, sobre todo al contagio, las dificultades de acceso a los servicios a la salud. Tienen una gran preocupación también de que la situación de crisis económica actual se va a proyectar. Antes del coronavirus, sin trabajo, sin empleo. Y ahora, después del coronavirus, va todavía a venir a una situación peor. La escasez de alimentos y de medicinas es un hecho. Por eso es que entonces la cuarentena y la separación de la familia y la violencia, pues es lo que preocupa a la gente. Y tome en cuenta también que hay una indisciplina muy grande de la población. Ahora, en Ecuador, a diferencia de otros países, tenemos esta doble preocupación. Si nos vamos a enfermar o si gran parte de la población padece por enfermar. Nuestra población puede padecer luego también de hambre. Es real. Señalaba usted que en los sectores de pobreza o de pobreza extrema estamos viendo ingresos mensuales de $84. ¿Eso qué quiere decir? ¿Menos de $1 diario por persona? Exactamente. Menos de $1 diario por persona. ¿Cómo puede soportar toda la población en esta angustia? Por eso es lo que no hace otra cosa que salir. Y cuando sale, entonces está justamente dejando a un lado una condición que es fundamental, que es la disciplina. No movilizarse, no hacer de que se dé más oportunidad del contagio. Es que se tuvo poca atención anteriormente a la realidad de las ciudades. No se pensó en otras cosas, sino en la gran ciudad de cemento, en la gran ciudad con los pasos a desnivel. Fíjese que de 120.000 vehículos que teníamos en el Ecuador hace una década o más, ahora son más de 800.000 vehículos. Entonces, esa ciudad de antes de lo que estamos viviendo ahora es la que está en la verdadera angustia. Y para eso, pues, permítame decirle, Stephanie, se están haciendo una serie de modelos de todo tipo, no solamente de tipo matemático, sino también que tiene que ver pues, con todo lo que es la epidemiología
¿Qué se arma de encontraron esas justamente? curvas. Porque eso es importante, revisando también lo que han hecho otros países. ¿Qué encontraron sobre esos modelos epidemiológicos? Mire, permanentemente, diariamente, se están trabajando en estos modelos epidemiológicos. Yo lo veo al señor ministro de Salud, que maneja muy bien esta herramienta, y se ve que hay diferentes opciones. Una opción, si es que hay disciplina, si es que hay salubridad, si es que la población toma en cuenta esto y de que se les prepara en todo, puede darse el caso de que estas curvas exponenciales terminen en un espacio que, vamos a decir, en 60, en 70 días podría ya poder iniciarse una nueva fase. Pero si no hay esa disciplina, si no hay el servicio que tiene que darse a esas familias, si las familias se ven desesperadas por salir, entonces el modelo matemático está viendo, el modelo matemático epidemiológico, que se va a ampliar esa curva. Y no va a ser en 60, no va a ser en 70 días, va a ser en 90 días. Y si se llega a una situación, de la situación, vamos a decir, de una diagramación normal, si es que hay cuidado, no solamente de las familias, sino que tiene que haber un marco de trabajo conformado por el gobierno, por la institución privada y por toda la población, sabiendo que hay que tener disciplina. Entonces, lo que viene después, vamos a decir, de los cálculos que se han hecho, 80, 90 días, puede ser una situación que ya permita que las familias tengan mayor tranquilidad. Ahora, sabemos desde las autoridades nos han dicho cómo este primer proceso tiene que durar 120 días, pero dadas obviamente las circunstancias económicas de nuestro país, vamos a intentar paulatinamente reactivarnos en un tiempo obviamente menor a esos 120 días. Pero ¿qué siente la gente sobre eso? Es decir, cuando les preguntaron, por ejemplo, ¿hasta cuándo creen que debe durar la cuarentena? ¿Qué les contestaron? Esa es también una situación que se le preguntó a la población para ver hasta qué punto podrían ellos incluso disciplinarse un poco más. Y dice, bueno, creo que la cuarentena se extenderá 30 días, muy pocos, 27% dijo que puede ser así. A lo mejor va a ser de unos 60 días, dijo un 44%. Pero 29 días o más, también un 29% dijo que podría darse. Y también en esta situación tiene un gran papel lo que las instituciones públicas y las instituciones privadas que están ayudando. Ahora, sí, es evidente la reacción que ha tenido positiva, digo, frente a Fuerzas Armadas, policía, enfermeros, etcétera, pero ¿cómo califican la gestión de los principales personeros de gobierno? Me refiero ahí porque lo preguntaron concretamente a presidente, vicepresidente, ministros de gobierno, defensa, salud, etcétera. ¿Qué obtuvieron? Bien, muy rápidamente. Entre calificaciones de 90 hasta 96% tiene la policía, ¿no? Tienen lo que es los médicos, las enfermeras, también entran aquí los bomberos. Se mencionó también a la empresa privada, fundaciones que están haciendo un buen trabajo. Fíjense, médicos y enfermeras 96%, a la Policía Nacional 92%, las Fuerzas Armadas 90%. La empresa privada y la banca 61%, y en esto están muchas fundaciones que están colaborando. Los medios de comunicación, bien, 41%, pero también toma en cuenta que ha faltado mucho de la ciudadanía en general porque se ha portado indisciplinada, porque rompe las reglas que se le marca todos los días. Y en cuanto a los personeros de gobierno, y lo único que hace es aumentar el contagio. Y en cuanto a los personeros de gobierno, en lo que se refiere al gobierno, tenemos al presidente Moreno, tiene una calificación, una aprobación a su gestión de 24%. Aumentó de lo que estaba en 19 meses anteriores, de 24%. El vicepresidente de la República tiene 50%. Todos los días está en contacto con la población. La ministra de Gobierno, 29%, porque realmente es también la que tiene que afrontar todo lo que es la situación del manejo de lo que es la atención a la ciudadanía y también todo lo que es el gobierno. El ministro de Salud, 47%. El ministro de Defensa, 49%, el Consejo, el COE, 41%,
Y la Secretaría de Comunicación también tiene un 40%. Son algunos Yo diría de los... que la población, calificación, la población da a entender de que sí está pendiente de cómo es lo que colaboran las autoridades. Algunos de los resultados a propósito de la encuesta hecha por Sedato, su presidente Ángel Polibio Córdoba, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted muy amable, Stephanie, y un saludo a toda la población. Igual, buenos días. Una pausa, volvemos con más. No se vayan. El representante del Ejecutivo de la Junta Bancaria confirmó que se estudia la posibilidad de reducir las tasas de interés en determinados segmentos. Sin embargo, aclaró que el tema es delicado, pues puede afectarse al sector de las cooperativas. Esto lo informó ante la comisión que tramita la Ley de Asistencia Humanitaria en la Asamblea. Gracias, señor secretario. Los legisladores insistieron al delegado del presidente en la Junta Bancaria sobre la necesidad de reducir las tasas de interés para créditos. Sin embargo, el funcionario dice que aunque el tema se analiza, hay que ser muy técnicos para evitar riesgos mayores. Se está pagando tasas pasivas de 12 y de 13%. Por lo tanto, bajarle a esas cooperativas al 6, 7% para intereses de microcrédito representa quebrarlas, representa ponerlas en liquidación. Es una responsabilidad de la Junta, dijo, mantener la sostenibilidad del sistema financiero. Frente a la opción que analiza la Asamblea de reducir en 20% los salarios de los funcionarios públicos, López dijo que hay que ver todos los matices, incluso con lo ya anunciado por el presidente y sus ministros de bajar el 50% de sus sueldos. Van a ver ustedes que hay secretarias que hoy van a ganar más que un ministro de Estado. ¿Tiene sentido eso? Entonces, no solamente es bajar el 20%, es hacer una limpieza en donde hay que hacer la limpieza. También estuvo el ministro de Energía, René Ortiz. Él describió la situación del país frente a la dramática baja del precio del petróleo, por debajo de los costos de extracción y ante la imposibilidad de transportarlo por la ruptura de los 2 oleoductos. Lo que estamos viendo es que las compañías en el lado operativo de producción, algunos han cerrado totalmente, están en cero. Otros no, han aprovechado para hacer mantenimiento. La principal, la estatal. Petroamazonas. Señaló su esperanza de que el mercado petrolero se reactive de a poco, aunque el precio no se incrementaría demasiado. Para salir del año 2020 es un promedio de $25 por barril. Para el 2021 tengo un estimativo un poquito más positivo, $30 probablemente, $35 por barril. Entre otros comparecieron también representantes del sector agrícola y turístico. Este último señaló que las pérdidas para su ramo superan los $160 millones. Este jueves tendrán nuevas comparecencias. La comisión tiene menos de 30 días para aprobar o archivar la norma. Y de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Salud, Guayaquil estaría cerca del tope de la curva epidemiológica de contagios del coronavirus. Esto siempre que se cumplan las medidas de distanciamiento social y restricción de movilidad impuestas por las autoridades. El ministro de Salud afirmó anoche que varios sectores de Guayaquil habrían llegado al pico de la curva epidemiológica y que el número de sospechosos y de casos positivos se habría estabilizado. Estamos en un punto en el cual la mayoría de los sectores de Guayaquil están llegando a la meseta de la curva epidemiológica, a ese plató que esperábamos. Ya no sube el número de sospechosos ni el número de aquellos que dieron positivo en la prueba. Este experto en salud pública explica que la curva es una señal de que el virus no encuentra cómo propagarse. En las curvas lo que nosotros vemos es que la dinámica de transmisión obliga a que gran mayoría de la población se enferme y después empiecen a curarse, entonces la capacidad de enfermar de este virus disminuye, porque obviamente ya no tiene a quién enfermar. Pero advierte que para que la curva empiece a descender, no hay que relajarse con las medidas de autoaislamiento. Y claro, la gente piensa, no, ya llegamos al pico, no pasa nada, mañana no nos podemos infectar. Es un grave error, porque ese pico fue por las medidas de restricción. Si no quieren que haya pico, pues tenemos que autoaislarnos lo que más podamos. Marco Fornacini también es experto en epidemiología. Él cree que todavía es muy pronto para afirmar que hay un pico en las curvas, porque aún existen muchas pruebas represadas por analizar. Ahora, si es que no hay un reflejo del tiempo real,
y más vale vienen reflejando días anteriores o hay muchos exámenes represados, ahí puede ser un poco difícil que realmente tengamos así una claridad exacta en esa apreciación. Yo no descarto ni ratifico, pero habría que ver un poco más el contexto de cómo mismos son los exámenes, con qué prontitud se están reflejando los datos. En todo caso, aunque es una buena noticia, se debe tener en cuenta que una estabilización y descenso de una curva no implica que desaparezcan los contagios. Vamos a tener contagios seguro durante meses o años, pero van a ser mucho menos en velocidad al menos. Por lo pronto, la única manera de bajar la velocidad de los contagios es el autoaislamiento y el cumplimiento estricto de la cuarentena. Mientras en Guayaquil los indicadores parecen estabilizarse, en Quito hay preocupación por las aglomeraciones de personas, principalmente en 6 sectores de la ciudad. Este miércoles recorrimos algunos barrios del norte y sur de Quito y nos encontramos con este panorama. La gente sale antes de que entre en vigencia el toque de queda para hacer la compra del día. Se trae la comida para el pan, la leche, vengo de la panadería, y la medicina para mí. Ayer salí para el Banco del Pichincha a cobrar el bono. No siempre hay el dinero para adquirir productos suficientes que les permita quedarse en casa toda la semana. A comprar un cuaquercito para hacer más sea una coladita porque no hay. Según la herramienta interactiva que permite identificar los sectores en los que hay más aglomeración de personas, estos son los 6 puntos en Quito con más movimiento durante este miércoles. Calderón en el extremo norte, La Carolina a la altura de la avenida de los Chiris, Cumandá y la avenida Pichincha en el centro sur y la Villaflora y Solanda en el sur de la capital. Las autoridades de salud expresaron su preocupación porque en Quito la tendencia de contagios de coronavirus sigue al alza. El lunes hubo 777 casos, el martes 801 y el miércoles 856. Aunque la diferencia con Guayaquil supera los 4.600 casos, la capital es la segunda ciudad del país que registra más contagios. Con eso concluimos esta emisión en Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Mañana estará Lenin Artieda. Regresamos en instantes con Televistazo en la comunidad.